Clase 3. Cuando vamos a crear una historia tenemos que tomar algunas decisiones antes de comenzar. Una de esas decisiones tiene que ver con el tipo de historia que deseo escribir, el género textual. ¿Quiero escribir un cuento maravilloso? ¿Quiero escribir un cuento de animales? ¿Quiero escribir un cuento realista? Una vez que yo decido el tipo de historia que deseo contar, pienso en el tema de lo que voy a contar y en los personajes, hay algunas decisiones, chicos y chicas, que son técnicas, es decir, decisiones que tienen que ver con el modo puntual de contar, de escribir la historia. Una de esas decisiones es, ¿voy a incluir en el relato lo que los personajes dicen? Es decir, ¿voy a incluir parlamentos? Bueno, para incluir parlamentos usamos la raya de diálogo, es decir, cada vez que aparece este signo, aparece la voz de un personaje. Pero también hay otra decisión que debo tomar y es quién va a contar esa historia, quién va a ser el narrador de esa historia. Por ejemplo, si leemos este cuento que nosotros ya hemos trabajado, voy a ver que quien me cuenta la historia me va presentando las cosas que suceden como si él las hubiese visto desde afuera, es decir, no forma parte de la historia, pero también me puede contar lo que piensan y lo que sienten los personajes, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice, ya se iba refunfuñando y mordiéndose la cola de rabia cuando se paró de golpe y se dijo a sí mismo, este peludo no me embroma 2 veces, es decir, allí está hablando de el pensamiento, ¿sabe lo que piensa el zorro, sí? Fíjense que me dice aquí, un día fue el zorro hasta el campito, pues ya sabía que era la época de cosecha. Ahí sí me está hablando de los saberes, de las cosas que el zorro piensa. Entonces, este narrador que cuenta las cosas como si las estuviese viendo, pero también me dice lo que piensan y lo que sienten los personajes, se llama narrador en tercera persona omnisciente. Todo lo que aparece en el texto y que no tiene raya de diálogo, lo dice el narrador. Es decir, aquí habla el narrador, ¿sí? Aquí, un día, hasta aquí, en este fragmento, habla el narrador. Aquí, no solo que habla el narrador, sino que le habla al que lo escucha. Como todos sabemos, ¿quiénes sabemos? El narrador y quienes están escuchándolo. Son todas intervenciones del narrador, ¿sí? Entonces, si yo quiero discriminar dónde habla un personaje, tengo que buscar la raya de diálogo. Donde no hay raya de diálogo, habla el narrador. ¿Cuál es el problema? Hay un tipo de redacción, de escritura que es un poquito más compleja, como aquí. Fíjense, está la raya de diálogo. Trato hecho. Usted, don Zorro, pone la tierra y yo pongo el trabajo. Acá hay una raya y acá hay otra raya. Esto que está aquí en medio, entre rayas, es una aclaración que hace el narrador. Entonces, mire, trato hecho. Usted, don Zorro, pone la tierra y yo pongo el trabajo, lo dice el Quirquincho. Total, a mí me gusta sacar yuyos, sembrar, regar y cosechar, también lo dice el Quirquincho. Pero este pequeño fragmento que está entre 2 rayas, ¿sí? Es una aclaración del narrador. ¿Se entiende? Entonces yo en un texto puedo tener fragmentos en los que solo habla el narrador, como este. Fragmentos en los que solo habla el personaje, como este. Pero también puedo tener un fragmento en el que está la voz del personaje, la voz del narrador porque hay una aclaración y continúa la voz del personaje. ¿Se entiende? También podemos contar la historia en primera persona, como en estos ejemplos en donde se pide a ustedes que asumen el rol de uno de estos personajes y cuenten la historia desde esa perspectiva como si fueran uno de ellos.